Para algunos, como por ejemplo el filósofo Zubilini dice, América Latina no se puede entender si es que no entiendes a México como un país, cuál sería como canal de transmisión de la cultura en el mundo hacia América Latina. Y esto de las políticas públicas no está de lado tampoco el tema, porque si, tiene que ver incluso con un ámbito ideológico. México ha sido ha sido, digamos, esos años, hablemos de la década de 50 para adelante, la década de 60, un país básicamente de un modelo keynesiano de economía política, de un estado de bienestar, de un modelo populista, de un modelo de economía planificada dentro del esquema liberal, un institucionalismo incluso hasta de partido, entre comillas, medio único. Y ahí el tema de las políticas públicas también tenía su contenido, porque el país empieza a dictar cursos de política pública en México, pero no lo dicta con ese nombre, lo dicta como el nombre que nosotros tenemos en la Universidad de Villarreal, política gubernamental. Y empieza a dictarse el curso de política gubernamental en México, estamos hablando de la década del 70, pero con un esquema, digo, por eso medio ideológico, que implicaba que es lo mismo hablar de política gubernamental que de política pública. Entonces, en el caso de la política gubernamental, tiene una implicancia ideológica porque decimos que la intervención del Estado es tal que es un modelo de arriba hacia abajo, con escasa participación de sectores que no sean del Estado o del gobierno. O sea, básicamente es la burocracia y la tecnocracia que decide qué es lo que se hace con la política pública. Entonces, no es tan inclusiva como ahora, como el concepto más amplio de política pública, que es más participativa, que hay acceso a otros sectores organizados de la sociedad que aportan insumos sobre lo que se puede entender como política y la agenda que contiene, o para empezar, la identificación del problema, ¿no? Entonces, en ese ámbito, la política gubernamental tiene un esquema más ideológico, y eso es lo que México comienza a dictar. Y no había otro país sino México el que empieza en las cátedras y en las escuelas de ciencia política, o sea, dictarse el tema de política gubernamental como si fuera política pública. Y estamos hablando de la década del 70 y el 80 ya. Pero miren los cambios del 80, los cambios del mundo, y empieza el problema de la crisis ideológica del modelo soviético, comunista o socialista propio. Y comienza a caer un poco ese modelo, el modelo planificador, el modelo un poco keynesiano para otros, combinado, ¿no? O sea, el modelo populista. Y México cambia. O sea, las escuelas de ciencia política a las cuales se dictan este curso le cambian de denominación. Y ya no se llama el curso política gubernamental, sino empieza a denominarse política pública, o sea, ya más americana. Porque, claro, los americanos habían desarrollado muchísimo ya en el ámbito del contenido de las políticas públicas. Entonces, todavía un poco México estaba, como se dice, atrasado, ¿no? Y si México estaba atrasado, América Latina en general era prehistórico con el tema, ¿no? Y el Perú ni figuraba. Sin embargo, miren cómo son las cosas y las coincidencias. En la década del 80 se crea la Escuela de Ciencia Política de Villarreal. Y cuando hablamos, yo soy de la primera promoción, del 88, pero la estructura curricular de esa primera promoción venía del año 84, ya. O sea, como una cadena. O sea, los cursos que nos dictaron esos años ya venían años atrás ya en el perfil. Y justo en el perfil, los que fueron formadores de la Escuela de Ciencia Política vieron el tema, claro, de las políticas públicas con visión para ponerlo en el futuro curricular, y de hecho lo pusieron en el 5º año. Política gubernamental, tal como se llamaba en México. Claro, hay una relación incluso ideológica, la verdad, con quién identifican. Entonces, políticamente, partidariamente, ¿no? O sea, incluso México es una relación muy cercana a esta información. Entonces, Villarreal
asume el curso de política gubernamental. El problema es que no sabía cuál es el contenido, ¿no? O sea, toma el nombre, pero ¿qué digo? ¿Qué dicto? ¿No? ¿Qué hay acá? Y claro, hubo unos primeros conejillos de Indias que fuimos nosotros. Entonces, asumimos esa primera entrada de ese curso de política gubernamental en el Perú, y en este caso en Ciudad Real. Y pioneramente, porque no había en otras universidades, ¿eh? Pero claro, en el mundo ya a fines del 80 venían los cambios ya, ¿no? Ya la perestroika, la globalización empezaba una tendencia en el mundo ya fuerte, en América Latina ya también consolidándose algo, y en el Perú eran los últimos. Entonces se empieza a dictar ese curso de política gubernamental. Pero claro, como no, los docentes que crearon o que pusieron ese curso en la currícula de ciencia política no sabían que era política pública. Y entonces comenzaron a dictar el curso como si fuera política económica. Entonces el contenido de los primeros años y no sé cuántos años más han dictado el curso de política gubernamental como política económica. O sea, y lo dictaban economistas. Porque el contenido no tenía claro qué es lo que se dicta en esto. Pero entonces ahí tenemos, claro, pioneramente el tema del curso de política gubernamental de nuestra currícula. Pero ahí también viene la crisis. Porque claro, las universidades como Villarreal, con sus problemas económicos, de capital humano y de recursos en general, no permitió vislumbrar algo mejor para un curso de esta naturaleza. Y además faltó visión. Entonces en la década de 90 se comienzan a crear alrededor en otras universidades privadas y algunas públicas el curso ya de políticas públicas. Entonces ahí tenemos varias universidades que en la década de 90 crean el curso de políticas públicas, con muchas dificultades porque tampoco el contenido era muy claro. Porque ya se vislumbraba que la política pública era una especialidad a desarrollar. Entonces mostraron intereses de varias escuelas nuevas que se iban formando en ciencia política o maestrías y doctorados en políticas públicas. Es el caso propiamente de la Universidad Católica y algunas instituciones que son de administración. Y ahí precisamente cabe hacer una primera aclaración que es lo que van a enfrentar ante la comunidad académica, ¿no? ¿Quiénes son los que ¿quiénes son los que antes han tratado el tema de políticas públicas antes que en ciencia política? ¿De qué disciplina creen ustedes que se ha ocupado más de las políticas públicas? La administración. En administración se dictaban los cursos de políticas públicas o gestión, como cursos aislados, pero se dictaban en algunas facultades de administración, hablando en el caso del Perú. Pero con una serie de confusiones conceptuales y metodológicas que al final los había confundido como hasta hace poco, ¿no? Recién se ha ido más o menos delimitando cuáles son los ámbitos de la política pública y la gestión, ¿no? Y eso lo vamos a ver en algún momento. Entonces, en administración se dictaban los cursos de políticas públicas o gestión pública, confundidas ambas, enredadas ambas. Y hasta ahora, claro, los administradores creen que el espacio de las políticas públicas les pertenece a ellos, no a nosotros, ¿sabes? Ellos definen como que eso es su hijito, ¿no? Ese hijo ya cambió de padre, ¿no? Desde la ciencia política se diseña y se orienta mejor el contenido de las políticas públicas. Entonces, en la década del 90 teníamos a muchas universidades privadas que dictaban estos cursos, hasta que la Universidad Católica crea su maestría en ciencia política. Estamos hablando del año 96-97. Y la maestría con especialidad, ¿no? Maestría en política comparada y maestría en políticas públicas. Y se comienzan a salir las primeras promociones en políticas públicas católicas. El problema venía que la católica era muy teórica, y entonces el curso de políticas públicas, que es más empírico, lo dictaban puros teóricos, que no habían administrado la cosa pública. Entonces, prácticamente se hizo una teorización de las políticas públicas en esos años. Porque aquí dictaban los cursos de especialidad: Julio Corper, Martín Tanaka, Sinesio López, todos los de la teoría política
dictando en la maestría de